Y bueno, vamos a seguir con metales pesados, y dentro de estos metales pesados, uno de los más importantes es el plomo. El plomo, pues, es un metal que eh, forma parte del compuesto de diversas sustancias, pero en especial hay dos que son las principales fuentes de contaminación en los, bueno, tres, perdón, en los humanos. Uno es en las pinturas, que antes era muy común que la mayoría de las pinturas tenían plomo, incluso las que eran de origen o eran para niños. Incluso los lápices de madera que utilizábamos antes tenían plomo en la tinta. Entonces, pues eso a través de diversas regulaciones se ha quitado, ha cambiado. Y pues ya es cada vez más raro encontrar plomo en estas sustancias, pero de cualquier manera siempre hay que pensar que en las pinturas pueden contener plomo. Otra de las fuentes importantes es la gasolina. También diversos tipos de combustibles también están contaminados con plomo. Y las baterías que utilizamos también tienen grandes componentes o grandes cantidades de plomo. Pues son las fuentes más importantes que hay para eh, adquirir este metal y sufrir una intoxicación con él. Además, pues en el ambiente laboral también va a haber ciertas industrias donde lo vamos a poder encontrar. Eh, y bueno, algo importante es que aún con exposiciones pequeñas, podemos tener intoxicación subclínica y entonces pues no nos pueden dar datos claros o obvios de que podemos tener una intoxicación por alguno de estos metales. Entonces, en concentraciones tan bajas como 10 microgramos de cilitro, podemos tener baja capacidad intelectual, problemas conductuales como hiperactividad y mala capacidad organizativa. Y pues en los niños es mucho más común la intoxicación, pues porque cuando son pequeños, todos se llevan a la boca y pues así es como están consumiendo el plomo. Al estar chupando juguetes, pintura, lápices, baterías, etcétera, es como frecuentemente adquiere la exposición. Ya en los adultos es mucho más raro y generalmente va a ser por un riesgo ocupacional. Algo importante es que los niños, aparte de que son el grupo etario en que más ocurre esta intoxicación, es más peligroso porque tiene una capacidad de absorber el plomo mucho mayor que los adultos. Entonces, los niños pueden absorber hasta 50% de lo que se está ingiriendo. Y también tienen una barrera hematoencefálica más permeable. Es por eso que se acumula en el tejido nervioso, en el sistema nervioso central, y pues por esto es que tenemos las mayores reproducciones clínicas son a nivel del sistema nervioso central. Los adultos, por el contrario, absorbemos solo 15% de ese metal y pues es menos frecuente que tengamos eh, esta intoxicación. Entonces, las concentraciones elevadas de plomo en sangre van a causar que se deposite especialmente en el sistema nervioso central. Y otro de los órganos que tiene gran tropismo del plomo es por el hueso. El hueso tiene una afinidad mucho mayor por el plomo que por el calcio. Entonces, al tener una intoxicación también por plomo crónica, el plomo poco a poco empieza o puede empezar a sustituir el calcio, en especial en los huesos en crecimiento. Entonces, va a interferir en la remodelación normal del cartílago y en el crecimiento del hueso. Entonces, en la intoxicación por plomo es frecuente dos hallazgos radiológicos importantes en la intoxicación crónica. Uno es que se va a acumular en los discos de crecimiento óseo. Como pueden ver aquí, en esta metáfisis, todavía tenemos el cartílago de crecimiento abierto y en esa localización pues tenemos una radioopacidad muy importante, igual aquí en la tibia, que pues corresponden al depósito de plomo en esa localización. Es más denso que el calcio y pues eso me explica por qué es tan radio opaco en la placa de tórax. También ahí se puede depositar en la interfase que hay entre los dientes y la encía.
Eso también se le llama línea de plomo y esto se puede ver macroscópicamente. Pueden ver una encía como tiene la coloración negra alrededor de la faceta del diente. Entonces, va a retrasar la mineralización del cartílago y esto nos va a exponer a fracturas y alteraciones también del crecimiento. También, en el mismo metabolismo, va a interferir con la actividad de estas dos proteínas, de estas dos enzimas, el ácido aminolevulínico deshidratasa y la ferroquilatasa, las cuales están asociadas con el metabolismo de la hemoglobina. Entonces, en la intoxicación por plomo también vamos a tener anemia microcítica hipocrómica. Y bueno, esta es una gráfica que viene en su libro, donde pues, nos demuestran cuáles son los sitios que más se van a afectar por el plomo. Y pues básicamente los que hemos dicho, huesos y alterar el crecimiento, sistema nervioso central, pero también nervios periféricos, pero también nos puede afectar la sangre por la anemia que acabamos de mencionar, el riñón, nos puede dar enfermedades turbointersticiales crónicas, y en el tubo digestivo, que es donde se absorbe, pues podemos tener dolor abdominal. También aquí hace alusión a lo que mencionamos hace rato, la línea del plomo en la encía. Y estos son los daños que puede causar dependiendo de la concentración de ingesta del plomo. Entonces ya dijimos que abajo de 10 microgramos mililitros realmente es una toxicidad subclínica porque no nos va a dar manifestaciones obvias de enfermedad. Posteriormente, conforme vamos aumentando la concentración, vemos que podemos llegar incluso hasta la falla renal, la encefalopatía y a concentraciones de más de 150 microgramos mililitro puede provocar la muerte. Pues para hacer el diagnóstico de esta enfermedad y todas las enfermedades por exposición y absorción de estos metales es con una enorme sospecha clínica. Y esto es porque pues, hay que pensar en ello, que puede ser una intoxicación. En niños se va a sospechar más porque es más probable que sea en ese grupo etario y puede basarse en los cambios neurológicos y conductuales, además de anemia inexplicable. También se ha descrito que en los eritrocitos de estos pacientes puede haber depósito de este plomo, entonces se ve como un puntilleo basófilo en los vórtices de sangre periférica. Ya con la sospecha clínica, pues el diagnóstico definitivo se hace con detección de concentraciones de este metal. Otro de los metales que podemos tener relativamente frecuente intoxicación es el mercurio. Tiene efectos muy semejantes a los del plomo y aquí la vía de adquisición de este metal generalmente es por agua o alimentos provenientes del agua contaminada. Generalmente el mercurio contamina el agua a través de las industrias, por ejemplo, plantas de carbón o de otra cosa, minas, etcétera, que vierten sus desechos al agua, esta se contamina y lo que ocurre es que en el agua los peces absorben por difusión simple este metal y pues se queda eh, en su carne. Entonces, se empieza a hacer una cadena alimentaria hasta que finalmente llegamos a un pescado, el cual podemos consumir y pues puede estar contaminado y de esta manera nos contaminamos. Los pescados que más comúnmente se contaminan y que más comúnmente comemos es el salmón, el atún y las ostras. Son las principales fuentes de mercurio contaminado. Esto se supone que debería estar regulado, pero pues, como todo en este mundo no está tan bien regulado. Entonces hay que tener mucho cuidado donde se adquieren este tipo de pescados, porque pues muchos están contaminados por estos metales. Otra fuente que puede haber de intoxicación por mercurio, que es mucho más rara, pero que podría existir, es antes cuando se aplicaban las amalgamas en, en las muelas o en los dientes cariados, tenían entre sus componentes mercurio. Entonces también en pacientes ya
bastante ancianos, en que se ocupaban todavía estas preparaciones, pues también se puede tener contaminación por este metal. Incluso hay descrito un síndrome de daño congénito que puede haber a un feto por la contaminación de la sangre materna por mercurio, en especial por este metabolito que es metilmercurio. Entonces, esta enfermedad se llama enfermedad de Minamata y esta es descrita desde los 70s por la ingesta de peces contaminados con este mercurio. Y en lo que consiste este síndrome congénito es que vamos a tener parálisis cerebral, sordera, ceguera, retraso mental y otros defectos graves en el sistema nervioso central. Y esto es porque el órgano que es más sensible a la intoxicación por el mercurio es el cerebro en desarrollo. Entonces, los niños pequeños son el grupo que tiene más riesgo de tener esta intoxicación. Y esto ocurre porque el mercurio tiene una afinidad muy importante a los grupos tiol y también es un mineral, un metal, perdón, que es muy liposoluble. Y entonces esto hace que inhiba la mielinización porque sustituye la mielina y entonces por eso provoca que las terminaciones nerviosas no estén bien mielinizadas y pues no hay una adecuada conducción neural. Y eso explica las alteraciones en la función motora, cognitiva y conductual. Otro metal que puede ser encontrado como fuente de daño en los humanos es el arsénico. Es un metal que generalmente se va a encontrar en el agua y en la tierra contaminada. Entonces, pues a partir de los productos de aquí, que pues básicamente son cualquier vegetal, nos podemos contaminar de esto. Es un metal que se puede encontrar en estas tres variantes: dióxido de arsénico, arsénico sódico y tricloruro de arsénico. Cualquiera de los tres compuestos nos va a provocar los mismos daños y nos va a provocar daño básicamente en cuatro niveles. Nos va a provocar efectos tóxicos en el sistema digestivo por la ingesta aguda, nos va a provocar alteraciones cardiovasculares y en el sistema nervioso central, y generalmente van a provocar lesiones progresivas que van a ser mortales en estos sistemas. Básicamente, la manera principal en que nos provoca daño el arsénico es que inhibe la fosforilación oxidativa. Entonces nos provoca fenómenos de hipoxia en estos tejidos. También su exposición crónica se asocia con alteraciones cutáneas, como puede ser hiperpigmentación o formación de lesiones cutáneas cancerosas, porque pues, es un agente también cancerígeno. Entonces aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de cualquier tipo, pero en especial lo va a hacer en la piel. Y básicamente actúa como cancerígeno porque altera los mecanismos de reparación del DNA. Entonces, ante alguna mutación, va a impedir que se reparen estas mutaciones. Estas se van a transmitir a la progenie de las células y pues van a estar heredando la mutación. El arsénico antes era muy importante porque era un veneno que era hasta cierto punto relativamente común usarlo, porque tiene bastantes propiedades que impiden que se identifique. Es inodoro, es insípido, incoloro cuando se diluye en agua, etc. Entonces, pues era muy utilizado anteriormente, hace unos cuantos siglos atrás, y pues por eso se les conoce como el veneno de los reyes y el rey de los venenos, porque prácticamente podías matar a alguien envenenándolo crónicamente sin dejar mucho rastro. Bien, eso es lo único que vamos a ver de contaminantes de los alimentos, y en especial pues fueron metales pesados. Otra cosa que nos puede causar daño a la salud son los riesgos profesionales por la exposición laboral de los pacientes.
Los accidentes laborales son un problema importante para los países en desarrollo y también las enfermedades asociadas con el trabajo son más frecuentes en países también industrializados. Es tan importante estos riesgos profesionales que nos pueden explicar hasta aproximadamente 10% de los casos de cáncer de pulmón, nos puede explicar entre 2 y 5% de las leucemias y nos puede explicar hasta un 13 a 15% de EPOC. Hay muchísimas enfermedades asociadas con la exposición profesional. Esta es una lista que viene en su libro. Básicamente pueden afectar cualquier órgano, pero los órganos que más frecuentemente se involucran van a ser el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Y pues básicamente la mayoría de estos compuestos van a ser eh, elementos que van a estar vaporizados, que van a estar en el aire. Y vamos a tener contacto con ellos a través de la vía respiratoria y a través de nuestra piel. Entonces, la gran mayoría de agentes tóxicos para nosotros van a entrar por estas dos vías. La otra vía sería la vía gastrointestinal, por ingerirla. Y pues como pueden ver, las cantidades de tóxicos que podemos encontrar son muchísimas. Y pues este es un resumen pequeño de pues, los tóxicos que pueden provocarnos problemas en los humanos. En realidad, pues la lista podría ser inmensa y pues lo único que hay que recordar pues es que a través del trabajo podemos tener exposición a muchas de estas sustancias. Entonces siempre tienen que pensarlo como un diagnóstico diferencial en intoxicaciones crónicas y que puedan provocar alteraciones en estos sistemas. Igual cuando vean medicina legal, ahí van a ver todas estas enfermedades laborales. Podríamos organizar a estos tóxicos en grupos y pues estos serían los grupos más importantes de tóxicos que nos pueden provocar daño y pues el tipo de daño que nos va a causar. Entonces podemos tener el grupo de disolventes orgánicos. Como ejemplos tenemos el tetracloruro de carbono que va a provocar alteraciones en el sistema nervioso central que incluso nos pueden llevar a coma y nos pueden provocar falla hepática y falla renal. Otro grupo serían los hidrocarburos policíclicos, que son los compuestos que se originan en la combustión de compuestos fósiles que provocan humo de carbón. Y pues esto ya vimos la vez pasada, que se va a asociar con cánceres en pulmón, en vejiga y en serosas de nuestro eh, cuerpo. En especial esta asociación eh, se describió desde los 1700 por Pott y él lo describió en un cáncer que se denominó escrotal, pero que en realidad era cáncer de la túnica vaginal del testículo y es un mesotelioma. A partir de esas observaciones ya posteriormente se supo que pues, eso causaba el mesotelioma. Otro de los grupos que nos pueden causar daño son los organoclorados. Eh, la mayoría de estos van a encontrarse en forma de insecticidas, pesticidas, y su importancia es que son un grupo de productos lipofílicos que resisten la degradación y que son capaces de absorberse en nuestro organismo y almacenarse en nuestro tejido adiposo. Y de esta manera van a interferir con el metabolismo de las hormonas derivadas del colesterol y entonces pues van a provocar alteraciones en el sistema endocrino. Otro grupo son las dioxinas y bifosfonatos que nos van a provocar trastornos cutáneos, trastornos en el hígado, el sistema nervioso central. Y estos básicamente los vamos a adquirir mediante mecanismos farmacológicos. Van a ser compuestos químicos que van a formar parte de medicamentos o de algunas otras sustancias procesadas que ingerimos. El cloruro de vinilo está asociado claramente con angiosarcoma
hepático, polvos minerales, van a estar asociados con un grupo de enfermedades que vamos a denominar neumoconiosis. Eso lo vamos a ver cuando veamos neumo. Un grupo se llaman talatos, que corresponde a plásticos flexibles que van a también provocar alteraciones endocrinas importantes, incluso desde antes del nacimiento. Bien, eso es en cuanto a las exposiciones que podemos pensar encontrar asociadas a el trabajo. Otro de los alteraciones o compuestos ambientales que nos pueden provocar enfermedad, pues van a ser las adicciones. Y dentro de estas vamos a revisar el tabaquismo. El tabaquismo, pues, es muy importante también porque provoca más del 90% de los cánceres de pulmón y también provoca más del 80% de los casos de enfisema pulmonar. Entonces, es una causa importante de morbilidad en los humanos. Y algo más importante es que es una causa exógena y que es prevenible. Entonces, nos puede explicar más de 5 millones de muertes al año. Y si hubiera manera de evitar que los pacientes fumaran, pues tendríamos o podemos evitar ese número de muertes al año. No solo va a provocar problemas en el pulmón, como el EPOC o como el cáncer, sino que también me puede provocar otras alteraciones en todo nuestro organismo. En especial también se asocia mucho con enfermedad cardiovascular, aumenta la aterosclerosis. Entonces, es la muerte humana más prevenible si pudiéramos evitar que los pacientes fumaran. Y algo importante es que independientemente de su modo de uso, va a ser cancerígeno. Lo único que va a cambiar un poco es qué tipo de cánceres me podría fomentar. Entonces puede ser cancerígeno tanto por fumarlo, masticarlo o inhalarlo pasivamente. Algo importante que seguramente también ya saben es que cuando tenemos un paciente fumador, aún deje el hábito, el riesgo de cáncer de pulmón persiste entre 10 y 30 años. Más o menos se establece que a partir de 10 años que dejó de fumar, ya su riesgo relativo de tener cáncer empieza a bajar y empatarse con de un paciente que no es fumador. Entonces, aunque haya dejado de fumar el paciente hace poco tiempo, puede seguir en riesgo de tener las mismas asociaciones. Y pues algo también importante socialmente es que mucho de este hábito comienza desde edades tempranas. Estos son datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición de aquí del país. No me acuerdo de qué versiones, pero debe ser antes de 2012, en que vieron que 12% de los estudiantes de primaria habían fumado y 28% de los estudiantes de secundaria han fumado. Entonces, casi un cuarto, un poquito más de un cuarto de los jóvenes alguna vez en su vida ya han fumado. Bueno, entonces, ya mencionamos que mucho de la importancia del tabaco es que contiene cientos de sustancias químicas y muchas de estas sustancias químicas que tiene son carcinógenos. Esta es una fotografía de algunos de los elementos más comunes que tiene el humo del tabaco. Tiene todos estos componentes y más, pero son los más comunes. Y dentro de estos, todos los que están marcados con C son los que son cancerígenos. De estos, los más importantes son los pirenos, naftilamina, benzopireno y nada más. Esos son los más comunes. La gran mayoría de estas sustancias son tóxicos a nivel y cancerígenos a nivel del propio pulmón y muchos de ellos se absorben a través de los sacos alveolares, entran a nuestra circulación y se eliminan en la vejiga. Y muchos de ellos también son cancerígenos para el epitelio urotelial. Entonces, los dos
sitios donde más comúnmente vamos a tener cáncer asociado al tabaquismo, pues va a ser el pulmón y la vejiga. Estos son los efectos que tienen algunos de esos agentes cancerígenos, desglosados uno por uno, pero básicamente todos nos van a provocar los mismos cambios. Van a ser cancerígenos, nos van a provocar alteraciones irritativas en nuestras vías respiratorias. Estos son los principales componentes cancerígenos del humo del tabaco que se encuentran o que pueden estar asociados con tipos de cáncer específicos. Entonces, en pulmón, los hidrocarburos policíclicos, en esófago, la nicotina, y así, páncreas, vejiga, cavidad oral, etc. Entonces, en general, ¿cuáles podríamos decir que son los efectos adversos del tabaquismo? En el pulmón me va a provocar todas estas alteraciones, desde irritación en la mucosa, exacerbación o génesis de la bronquitis, génesis y después exacerbación de enfisema, mutaciones pulmonares que al final de cuentas van a provocar cáncer de pulmón. Lo que vamos a observar en los pulmones de pacientes con tabaquismo van a ser básicamente dos cosas. Vamos a tener pigmentación del pulmón por acúmulos de carbón y otras sustancias. Esto le vamos a llamar antracosis. Entonces vamos a tener un pulmón que va a ser de un color oscuro. El pulmón normal es de un color rosa pálido o gris pálido. En este caso, pues se pueden ver como son de color negro prácticamente. Se puede asociar con infecciones, con exacerbaciones de la bronquitis, del enfisema, etcétera. Y entonces así, pues también podemos identificar en estos pacientes cavernas o focos con necrosis. Y pues un cáncer de pulmón, evidentemente. Esto no lo vamos a tocar hasta que veamos pulmón. Pero ya también mencionamos que no es el único órgano que se va, o sistema que se va a afectar. También nos puede provocar efectos cardiovasculares importantes. Nos va a provocar aterosclerosis sistémica. Lo va a provocar generalmente porque me va a causar toxicidad directa al endotelio. Entonces va a servir como un factor que va a estar activando al endotelio. También va a favorecer la agregación plaquetaria y pues mediante estos mecanismos va a fomentar que evolucionen las placas de ateroma. También tiene sustancias que son vasoconstrictoras y eso me aumenta la presión arterial. Entonces, mediante esos mecanismos puede provocar que se acelere la formación y progresión de las placas de ateroma hasta que pues estén bien desarrolladas y eso a su vez provoque que haya hipoxia en los diferentes órganos y tejidos. De hecho, un tercio de los infartos agudos del miocardio son atribuidos al tabaquismo y también se asocia, como acabamos de mencionar, con hipertensión y con hipercolesterolemia. Puede provocarme cánceres en otras localizaciones, en toda la cavidad oral, nasofaringe, laringe y esófago se va a asociar de la misma manera por simple exposición directa. A través de la absorción también se va a asociar con cánceres en páncreas, en vejiga, y pues podemos decir que prácticamente todos los órganos podremos decir que puede asociarse con aumento de riesgo relativo de cáncer. Para los niños, también, para los fetos, también es muy importante porque nos puede provocar diversos grados de hipoxia fetal. Esto es porque fomenta que haya mayor producción de carboxihemoglobina en la sangre materna y esto hace que los niños estén pues prácticamente hipoperfundidos. Entonces, o con hipoxia crónica, pues por la baja presión de oxígeno que tiene la sangre materna. Entonces va a estar asociado con bajo peso al nacer, con prematurez, aborto espontáneo o ruptura prematura de membranas.
Estos son dos recién nacidos, donde este es un neonato normal y este es un neonato hijo de una madre fumadora. Entonces, como es muy evidente, pues provoca retraso en el crecimiento y en el desarrollo de los fetos. También, por mecanismos semejantes a la aterosclerosis o alteraciones en la contractilidad del músculo liso vascular, también se asocian los varones con disfunción eréctil. Al alterar la síntesis de óxido nítrico, promover la vasoconstricción en esos vasos en lugar de la vasodilatación, o por aterosclerosis, o trombosis desde las ilíacas, o ya en pudendas, o una rama más distal, pero mediante esos mecanismos también puede provocar disfunción eréctil. Otro de las sustancias que también son fuente importante de daño a la salud es el alcoholismo. Y ahorita vamos allá porque hay una pregunta en el chat. ¿Lo del riesgo a 10 años de dejar de fumar es en general para todos los efectos dañinos o solo para el cáncer? Solo para el cáncer de pulmón. Pero probablemente la asociación sea semejante para las demás patologías. ¿Hay alguna otra pregunta hasta aquí? No, creo que todo claro. Bien, entonces sigamos con el alcoholismo. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Todos estos riesgos del fumar tabaco, o sea, sé que están asociados propiamente al tabaco, pero tanto los vapes como fumar marihuana tienen los mismos efectos. Depende. No tanto. Los vaporizadores generalmente tienen, bueno, hay con nicotina y sin nicotina, pero muchos tienen nicotina. Reduce un poco los riesgos a la salud, porque es nicotina pura generalmente, y tiene mucho menos sustancias tóxicas y entonces cancerígenas que el tabaco. Entonces, en teoría, creo que sí disminuye esos riesgos. Y de la marihuana, no hay descritos efectos a largo plazo en todos los órganos y sistemas, excepto los conductuales, en el sistema nervioso central. Entonces, parecería que sí es seguro. Pero claro, no se puede comparar la manera en que puedes fumar marihuana con la que puedes llegar a fumar tabaco. O sea, hay pacientes que se echan cuántas cajetillas al día, 3, 4, 5 y más, ¿no? Y marihuana está bien difícil estar haciendo eso. Entonces, es como que mucho menos la exposición, como para dejarnos ver esos daños. Pero en teoría no están asociados daño orgánico blanco a largo plazo con la marihuana. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, pues dentro de las generalidades y cosas eh, históricas y estadísticas del alcohol, eh, pues también es importante porque es una causa importante de mortalidad en los humanos. Y entonces les decía que, eh, porque es una sustancia de abuso muy abusada, porque nos produce, o bueno, les produce a algunas personas sensación de bienestar. Y también porque inhibe las restricciones sociales, entonces hace que las personas pues, estén como más tranquilas, más abiertas, con menos represión, y entonces pues dicen que se la pasan mejor. Entonces pues por eso se usa. Y tiene sus cosas históricas también. Muchos de los usos del alcohol en épocas muy remotas era como prácticamente alimento. Si recuerdan, el etanol nos da 7 kilocalorías por gramo, es casi igual que lo que nos da la grasa. También es un termogénico, o al menos nos da sensación de calor. Entonces, pues mucho de su uso tiene también que ver con eso, con que en algún punto de la historia se consideró incluso alimento
o una sustancia que nos ayudaba a generar calor. Y pues después con las cuestiones sociales de que nos ayuda a inhibir o desinhibir, mejor dicho, y da una sensación de bienestar, pues es que hay una gran cultura alrededor del alcohol. Se dice que hasta 50% de la población occidental adulta toma alcohol. Hay más de 10 millones de alcohólicos crónicos en los Estados Unidos. Nos puede explicar hasta 100,000 muertes anuales y nos las explica por dos mecanismos. Un mecanismo agudo, porque el alcohol está involucrado en más del 50% de los accidentes automovilísticos, y por un daño crónico, está asociado con 25% al menos de cirrosis hepática. Bueno, explica, perdón, 25% de las muertes por cirrosis hepática. Entonces, en global, nos explica alrededor de 3% de las muertes en humanos. Y bueno, sus alteraciones podemos dividirlas en daño agudo y daño crónico. Dentro del daño agudo vamos a tener dos maneras en que nos va a causar alteraciones. Uno, pues el estado de ebriedad, que pues es la intoxicación aguda por el alcohol, en el que nos va a alterar básicamente el sistema nervioso central. Vamos a tener una conducción neuronal alterada, entonces vamos a tener poca coordinación, relajación muscular, desinhibición, etc. Y posterior a la intoxicación aguda viene una fase, que es una fase más o menos como una especie de se me fue la palabra. Cuando eres adicto a algo y abstinencia. Pues es la famosa resaca, donde vamos a tener dolor de cabeza, irritabilidad, alteraciones visuales, todavía neurales, etcétera, y que básicamente pues, van a ser por la presencia de todavía metabolitos tóxicos derivados del alcohol que van a estar ahí circulando en nuestra sangre. Rápidamente, hay otra pregunta en el chat que no me fijé. Dice que entonces, ¿por qué se asocia con mayor riesgo de los fumadores indirectos? Pues porque ahí sí los fumadores indirectos están inhalando todos los humos derivados de la hoja del tabaco, de los componentes del cigarrillo. Entonces ahí sí se están aspirando los mismos agentes cancerígenos que el propio fumador. No hay realmente mucha diferencia. Bien, entonces, mucho del daño que puede provocar agudo o la intoxicación aguda en el alcohol va a depender de su metabolismo, porque el metabolismo es hipervariable entre los individuos. Básicamente podemos decir que no, que el alcohol se va a absorber desde que ingresa a nuestro cuerpo, en el estómago y en el intestino delgado. Entonces, su absorción es muy rápida. A los pocos minutos de la ingesta ya está absorbiéndose en nuestra circulación. Pero esta absorción va a depender de varias condiciones que dependen del individuo. Van a variar dependiendo de la velocidad metabólica. Cada persona absorbe de manera diferente el alcohol y lo empieza a metabolizar de manera diferente. El sexo también tiene que ver. En las mujeres la absorción es más rápida a nivel del estómago, gracias a acción estrogénica, y también tienen menos concentración de enzimas que lo van a desdoblar, como alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasas, que los varones. La edad, cuando somos jóvenes o son jóvenes, tiene una velocidad de desdoblamiento del alcohol más lenta que los pacientes más adultos. Los pacientes que tienen mayor cantidad de grasa corporal lo metabolizan de una manera más lenta, etc. Entonces, es muy difícil de predecir la cinética del metabolismo del alcohol entre los individuos porque depende de muchísimas cuestiones. Pero bueno, una vez que se absorbe, también de inmediato se empieza a excretar. 10% lo va a empezar a hacer por sudor y orina
sin metabolizar y el resto va a llegar al hígado y ahí se va a empezar a metabolizar y a tratar de excretar por orina. Entonces, pese a estas diferencias o variación tan importante en el metabolismo del alcohol, se han establecido ciertos puntos de corte donde podemos ver la asociación con ciertos desenlaces. A partir de los 80 miligramos de decilitro, se determina el estado legal de alcoholemia para realizar actividades como manejar. Es un punto de corte muy bajito. Realmente con esos 80 miligramos de decilitro, a lo mejor lo único que se puede tener es mareo. Pero bueno, legalmente ahí se pone el punto de corte, y pues lo cual está bien para evitar que haya mayores problemas, ¿no? Pero bueno, y a partir de esos miligramos, pues ya empieza a haber ciertas alteraciones neurológicas. Vamos a empezar a tener cierto nivel de desequilibrio, de más habla arrastrada, mareo, descoordinación, etc. A los 200 miligramos de cilitro vamos a entrar en un estado de somnolencia. Si esto progresa, si llega a los 300 miligramos por decilitro, se puede llegar incluso a un estado de coma y a concentraciones de más de 300 miligramos de decilitro se puede incluso estar en riesgo de muerte. Pero nuevamente esto depende del metabolismo. O sea, hay estudios que demuestran que hay alcohólicos crónicos que soportan hasta 700 miligramos de decilitro sin que tengan prácticamente ni siquiera somnolencia. Entonces eso depende mucho del metabolismo y de un fenómeno que se llama inducción, que pues este fármaco o esta sustancia pues induce que se creen enzimas cada vez más eficientes en nuestro hígado que lo metabolicen de una manera adecuada. ¿Cómo se puede calcular la cantidad de alcohol que se puede ingerir? Pues para eso hay una unidad que se llama unidad de alcohol. Esta unidad de alcohol a lo que equivale es a 10 gramos de etanol puro. Y estas serían las equivalencias entre los tipos de bebidas más comúnmente usadas. Entonces, una unidad de alcohol sería un tarro grande de cerveza light, uno regular de cerveza regular, un vaso de 100 mililitros de vino, 60 mililitros de un vino que tenga alguna concentración elevada de alcohol, o tan solo 30 mililitros de cualquier otra bebida fuerte. Entonces, estos serían los niveles de alcoholemia que podríamos llegar a tener dependiendo el peso, dependiendo el sexo y dependiendo el tipo de alcohol que se llega a consumir. En verde, pues estarían concentraciones que no nos provocarían prácticamente ninguna alteración. En amarillo es cuando nos estaríamos acercando al nivel de alcoholemia legal. Rojos son los que ya caen en todos los niveles de alcoholemia legal y pues más arriba, ¿no? Entonces, como pueden ver, tomarse una cerveza completa de 330 mililitros ya nos puede poner en una alcoholemia por arriba del nivel legal. Y pues así, están todas las equivalencias. Entonces, realmente esto está calculado todo en pos de evitar la intoxicación aguda y que se maneje con esta intoxicación. Entonces, pues está tan medido así que pues podemos ver que con muy poca ingesta ya podemos estar en condiciones que no nos permitan manejar, al menos legalmente. Doctor, una pregunta. Sí. En la video anterior con combinados, ¿se refiere a con mezcladores como refresco, jugo o algo así, o alcoholes combinados de diferentes tipos? Alcoholes combinados. Okay. Y bueno, estos hablamos de vasitos, ¿no? Son vasitos chiquitos. Bueno, y aquí también nos va diciendo el gramaje, el grado de alcohol que tiene, porcentaje de alcohol que tiene cada una de las bebidas, ¿no? Pues como ven, para manejar realmente necesitamos consumir nada. O sea, un vasito de algo y ya. Todo lo demás nos puede provocar que, aunque no estemos
clínicamente en estado de intoxicación, legalmente sí. Bien, y bueno, ¿qué es lo que provoca o sea, por qué el alcohol nos provoca daño? Básicamente el alcohol etílico per se no provoca mayor alteración en nuestro organismo, sino que lo hacen sus metabolitos. Entonces, el alcohol sufre un metabolismo muy particular en nuestro cuerpo que a final de cuentas lo desdobla en una sustancia que es más fácilmente eliminable, como el acetaldehído, pero que por infortunio es una molécula, un metabolito que es mucho más tóxico que el propio etanol. Entonces, normalmente ingresa el alcohol a nuestro organismo, el etanol se absorbe y llega a nuestra circulación. Entonces, de esta manera, pues va a llegar a nuestras células, en especial a las células del hígado, y de ahí va a empezar a desdoblarse. Y hay tres mecanismos principales por los cuales lo puede empezar a desdoblar. Tenemos tres vías principales, tres enzimas principales que nos van a ayudar a desdoblar este etanol. La vía principal es la de la alcohol deshidrogenasa. Esta lo que me va a provocar es que es la vía como que más directa. Entonces, la vía principal. Lo que va a hacer es que va a desdoblar el etanol con ayuda de, ¿cómo se llama esta cosa? Nicotinamida adenina difosfato. Lo va a desdoblar en NADPH y acetaldehído. Y este acetaldehído es la sustancia que se va a acumular y que va a provocar el daño tóxico directo. Ahorita vamos a ver todo lo que nos hace el acetaldehído. Esa es la vía principal. Otra vía secundaria, que sería la de las enzimas del citocromo P450 o algunos otros, es que igual el etanol va a hacer uso del NADPH y lo va a desdoblar otra vez hasta acetaldehído. Esto lo va a hacer generalmente en vesículas pinocíticas o microsomas o algún otro organelo. Y la tercera vía, que es la menos utilizada, es la vía de la catalasa, la cual va a utilizar peróxido de hidrógeno para ayudar a reducir el etanol y formar acetaldehído y agua. Esta enzima generalmente lo va a hacer en los peroxisomas. Entonces, mediante esas tres vías, el etanol se va a desdoblar en acetaldehído y este acetaldehído es el que va a ingresar a otros organelos como las mitocondrias y con la aldehído deshidrogenasa va a ser desdoblado en ácido acético y ese ya se va a poder eliminar sin mayor problema. El problema es que en lo que pasa eso, el acetaldehído nos va a provocar diversos daños. Estos serían las alteraciones que nos va a producir básicamente a nivel agudo. Por la alcohol deshidrogenasa va a disminuir la nicotinamida adenina dinucleótido y va a aumentar el NADH. Esto va a provocar las alteraciones agudas que van a ser taquicardia, hiperventilación, con el fin de tratar de eliminar por otra vía este metabolito. El acetaldehído me va a provocar que se acumule grasa en el hígado. ¿Eso por qué? Este acetaldehído lo que va a provocar es que cuando se intente metabolizar por otras vías, me va a generar especies reactivas de oxígeno y esta va a dañar los lípidos de las membranas y también me va a alterar proteínas del citoesqueleto. Entonces, mediante esta alteración va a provocar que el citoesqueleto de las células, en especial las hepáticas, sea disfuncional. Entonces no va a poder exportar sustancias como las grasas, ni tampoco va a poder empezar a recambiar sus proteínas, como sus proteínas estructurales del citoesqueleto. Entonces va a provocar que se acumule grasa en el hígado y que esas proteínas también se acumulen en forma de acúmulos intracelulares, que es el hialino de Mallory. También el acetaldehído me va a provocar
que haya disminución de la conversión de lactato en piruvato. Y eso me va a provocar acidosis metabólica. Esto también me puede favorecer que en otros niveles, por ejemplo en el tubo digestivo, se liberen endotoxinas y esto me perpetúa, me contribuya a que haya mayor daño hepático. Entonces, básicamente mediante estos mecanismos va a provocar citotoxicidad directa, el acetaldehído, y va a provocar disfunción básicamente a niveles de las membranas citoplásmicas. Entonces, en el alcoholismo agudo vamos a tener alteraciones en el sistema nervioso central que van a ser de tipo motora. También puede causar depresión de funciones vitales. Espérenme tantito. Doc, disculpe, no lo escuchamos. Ay, cierto. ¿En qué me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta En la diapo El pasada. anterior. aquí. Perdón, no abrí el micrófono. Estaba mencionando que el daño agudo en el alcoholismo va a presentarse básicamente en 3 órganos: en el sistema nervioso central, en el hígado y en el estómago. En el sistema nervioso central tiene un efecto dual que va a depender de la concentración o de la dosis. Entonces, a concentraciones bajas va a ser más bien un estimulante o un excitador. Entonces nos va a poner eufórico, nos va a poner alegres, alteraciones en la coordinación, etc. Pero conforme aumenta la alcoholemia, va a ser un depresor y entonces va a empezar a disminuir incluso funciones vitales. Entonces se va a asociar progresivamente con somnolencia, estupor, coma y hasta muerte. En el hígado, en el daño agudo, me va a provocar esteatosis microvesicular y me va a provocar congestión o edema de los hepatocitos. Y nada más. Y en el estómago me va a provocar daño directo, lesión directa. Entonces me puede provocar una gastritis aguda, incluso con úlceras, que incluso pueden sangrar. Esos son los efectos principales que se tienen con el alcoholismo agudo. Obviamente hay otros tipos de daño agudo, por ejemplo, nos puede dar hasta pancreatitis, por también lesión directa del etanol en los vacinos pancreáticos. Nos puede dar incluso falla renal, pero bueno, ya son reacciones más bien más raras y que son muy poco frecuentes. Las principales alteraciones son en estos 3 órganos: sistema nervioso central, hígado y estómago. En cambio, en el alcoholismo crónico, aquí sí se pueden afectar otros órganos y sistemas.
Pero básicamente el principal órgano que se va a dañar en el alcoholismo crónico es el hígado. Y mucho del daño hepático es el que nos va a explicar las otras alteraciones que podemos tener en un paciente con alcoholismo crónico. Y bueno, el daño que va a tener en el hígado es un daño que va a ser progresivo. Ya dijimos que nos va a provocar primero edema y congestión, nos va a provocar una esteatosis microvesicular, pero si el problema persiste, pues se va a convertir en una esteatosis macrovesicular, que esta ya es muy difícil de quitar. Esta esteatosis hepática nos provoca un estado proinflamatorio ahí en el hígado. Y además que vamos a seguir dañándolo por el propio alcoholismo, ¿no? Esto finalmente va a provocar que el hígado se destruya, se dañe y repare. Pero no va a reparar por regeneración como lo haría de una manera normal si no tuviéramos el consumo del alcohol, sino que va a reparar por fibrosis, por cicatrización. Entonces, esta entidad se llama cirrosis hepática. Entonces, es un hígado que poco a poco se va a volver más pequeño, se va a volver duro y se va a volver no funcional. Y entonces me va a dar falla hepática, la cual va a ser irreversible y va a ser progresiva y eso nos va a llevar finalmente a la muerte. Pero otra complicación que me puede dar es que esos hepatocitos que están en cirrosis, en los nódulos de cirrosis, tratan de regenerar y se alteran genéticamente y pueden provocar un carcinoma hepatocelular. Este sería como que el escenario más crónico. Generalmente en la cirrosis el paciente va a morir por las complicaciones de la misma. Entonces, todas estas cosas que vemos aquí son básicamente explicadas por la falla hepática, por las alteraciones que hay en el hígado por esa cirrosis. Entonces podemos tener hemorragia masiva por gastritis, podemos tener úlceras gástricas, generalmente son asociadas a varices, o varices esofágicas. De hecho, 50% de los pacientes con cirrosis van a morir por sangrado de tubo digestivo alto, entonces mueren por sangrado de estas varices. Y eso es explicado por la hipertensión portal. Vamos a tener deficiencia de vitaminas, en especial la vitamina B1 o tiamina. Esto va a provocar una neuropatía muy característica, tanto periférica como central, que es el síndrome de Wernicke o la enfermedad de Korsakoff, que es un tipo de demencia que ocurre por deficiencia de tiamina. Vamos a tener alteraciones en el corazón. Hay descrito una miocardiopatía alcohólica, que es una miocardiopatía congestiva. Podemos tener también cardiopatía isquémica. Se va a asociar también a riesgo incrementado de neoplasias en cavidad oral, esófago, ya vimos que en hígado, y cáncer de mama en mujeres. Me puede provocar pancreatitis aguda y crónica, como ya también mencionamos, y me puede provocar también desnutrición. También hay descrito un síndrome alcohólico fetal en hijos de madres que son alcohólicas, que se caracteriza pues, por estas alteraciones, que quizá lo más característico es el puente nasal bajo deprimido y el surco nasolabial ancho y liso, que eso es lo más característico. Lo demás, si lo ven, se ven cualquier cosa congénita. Bien, pero bueno, no todo es negativo en el alcoholismo. Obviamente en el alcoholismo, así como tal llamado la enfermedad, pues sí, todo es malo. Pero el alcohol sí tiene ciertos efectos positivos que se le han postulado. Hay modelos experimentales en ratones que demuestran que promueve la longevidad porque los protege contra la resistencia a la insulina y contra la obesidad. Se ha visto también que puede tener un efecto protector en la enfermedad cardiovascular al ingerir muy escasa cantidad de alcohol al día. También igual en humanos se ha tratado de establecer que el aumento de la longevidad se atribuye a la activación de desatilasas de histonas. Y también parece ser que silencia la expresión de genes específicos que están asociados con el envejecimiento. Entonces, a concentraciones bajas sí hay bastantes estudios epidemiológicos que muestran que puede tener cierto efecto cardioprotector o que nos incrementa la longevidad. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí?
Yo, doctor. Respecto al metabolito del etanol que había comentado el acetaldehído, este acetaldehído